Estamos de regreso, realmente es un viernes especial, tenemos la oportunidad de tener con nosotros aquí, y digo que es especial porque es el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, que luego sale mucho de León con sus actividades intensas, tanto en su trabajo médico como otras cosas, doctor, de las que ya nos platicará con toda calma. Bienvenido a Revista de la UNA. Gracias, encantado de estar contigo, Arnoldo. Gracias por la invitación. Siempre es un privilegio poder conversar contigo y con tu auditor. Tengo un abanico de temas que tratar con usted porque pues, demuestra lo diverso que ha sido su actividad pública de los últimos años, ¿no? Sí. Pero me gustaría empezar con uno que creo que también para usted es entrañable y preocupante. Estuvo desde que inició en el Instituto Estatal del Electoral como consejero, fue su segundo presidente. Así es. Le tocó ver nacer, construir, enfrentar dificultades, incomprensiones. La clase política de repente no entendía mucho qué estaba pasando ahí, unos sí, otros no. Y toda esa experiencia de casi 20 años en el Instituto Electoral de Guanajuato, que yo valoro, y mire que he sido testigo cercano, viendo cada elección que se ha llevado a cabo, como muy positiva. Pero ahora una reforma federal nos cambia totalmente las cosas, y a mí me gustaría mucho conocer su impresión. Mira, desde que estuvimos trabajando en el instituto y desde que se creó el instituto a instancias de la iniciativa local y que esto se fue replicando en todos los estados de la República, a mí me pareció que era una iniciativa muy importante dentro del federalismo. Es el reconocer la madurez y la capacidad de los estados pues para organizar sus elecciones, para tomar sus propias decisiones, incluso para el manejo de los recursos y para la supervisión, etc. Por supuesto que nosotros luchamos intensamente desde el inicio, cuando Hugo Villalobos nos presidía, para que el instituto fuera teniendo su propia personalidad y fuera demostrando a través de las elecciones organizadas que éramos un instituto serio, imparcial, y que podíamos organizar muy bien las elecciones sin realmente contestaciones o réplicas o problemas graves. Así sucedió y las elecciones que nos tocó organizar... Le hago un paréntesis nada más. Sí. Veníamos de una experiencia traumática, un fraude electoral, un gobernador que no tomó posesión y un interinato, como antecedentes directos a lo que les tocó. Sí, es correcto, y creo que fue un buen momento para haber creado, gracias al entonces gobernador Carlos Medina y al Congreso del Estado, en donde estaba también el diputado Francisco Arroyo y otros diputados, el haber creado el instituto. La experiencia demostró que éramos capaces de hacerlo y de hacerlo bien. Las elecciones que nos tocó organizar, que fueron la del 95, cuando... Extraordinaria. Extraordinaria, la del 97, que fue constitucional, la del 2000, que fue realmente la más grande, la más importante. En todas ellas, realmente las impugnaciones fueron mínimas y, claro, nos favoreció mucho que hubo mucha diferencia entre los ganadores y los segundos lugares. Por supuesto que las elecciones, cuando son muy competidas, se vuelven más discutidas y más impugnadas, pero en general, vamos, todo se desarrolló en plena calma y además tuvimos, por los ahorros que logramos en la misma elección, cuestiones que no eran tan importantes gastar, construir el instituto electoral en los espacios que ahora tienen un edificio moderno, 22 millones, se evitaron muchos gastos y eso fue del presupuesto que nos habían dado, un ahorro que tuvimos en la elección. O sea, creo que en ese sentido el funcionamiento del instituto fue un éxito y yo siempre me opuse a que se perdiera otra vez esa descentralización que se había dado. Ahora viene esta iniciativa, habrá que ver cómo la manejan, ojalá y tomen en cuenta a tanta gente que hay ya capacitada, porque en esos tiempos el derecho electoral era algo pues que estaba en ciernes, que nacía, que apenas se estudiaba, y ahora creo que hay gente ya con mucha experiencia en administración electoral, en derecho electoral, que ojalá, si desaparece el IEG, pues no vayan a quedar a la deriva y los aproveche el Instituto Nacional de Elecciones, ojalá. Se argumenta que en muchos estados los gobernadores tienen mucho control sobre los institutos electorales, que la autonomía solamente es en el papel. Pero no era el caso en Guanajuato. Digo, nadie puede discutir que Hugo Villalobos era un ciudadano que no tenía militancias partidistas, que venía de los organismos empresariales y de su actividad personal. Usted que no tenía nada que ver con la política. Sí, no, me acuerdo, ¿no? Metido lo sacaron del consultorio para llevarlo ahí y de la academia. Me informaron en un congreso que iba a presentar un trabajo de investigación. Pero ahora nos colocan al mismo nivel de todos y tenemos que la organización de las elecciones en Guanajuato, las estatales incluso, va a tener una fuerte supervisión de un organismo federal
Y vemos las cosas en México, vemos cómo los partidos políticos en las cámaras, vemos lo que han hecho con el IFE, ¿no? Sí. Esta situación de consejeros negociados, consejeros que pertenecen a los partidos políticos o que no pueden ser nombrados porque no se ponen de acuerdo entre las fuerzas políticas. Sí. Pues esto es un riesgo en el futuro, este retroceso, por lo menos en la autonomía. Bueno, quisiera retomar tus palabras al principio, de que es cierto que en algunos estados de la República sí se volvió un manejo local por parte de las autoridades estatales que hacía desconfiables o no confiables las elecciones. Qué lástima que esto pasó, porque había sido un avance en la democracia en México. Ahora habrá que seguir vigilando para que esto no se pierda. Pero ocurre esto, que los abogados son muy precisos en señalar, le dan trato igual a los desiguales. Si Guanajuato estaba haciendo las cosas bien, nos tratan igual que los que estábamos haciéndolas mal. Pero bueno, seguiremos viendo. Ojalá y la democracia siga creciendo, porque lo hemos visto. Es algo que si no se está trabajando continuamente, lo ganado se pierde. Se pierde y es muy grave y muy delicado. Déjenme pasar a otro tema que lo voy a vincular con esto. Usted debe preocupar en lo que está pasando porque no es remoto. Ya ha participado en contiendas internas de partidos políticos, en contiendas externas como candidato a diputado, aunque usted lo fue por lista. Pero se rumora mucho que tiene usted ganas de volver a incursionar en la política. Y se rumora que hay partidos interesados en invitarlo a participar. Bueno, Arnoldo, fíjate, yo siempre tenía un espíritu de servicio, lo que me hizo estudiar medicina. Realmente mis mayores satisfacciones las he tenido cuando puedes, pues, tratar de lograr el bienestar de las personas. Y, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, pues esa posibilidad de ayudar a las personas que en consultorios de uno a uno, allá era de miles y miles y miles, o millones. Entonces, realmente creo que la actividad pública es una actividad muy importante. Soy un convencido de que se puede hacer bien, que se puede hacer con toda limpieza, con toda honestidad, de que es un compromiso en donde se puede trabajar por los demás. México es un país extraordinario que merece estar en una mejor situación. Que se han trabajado en los gobiernos, pero que todavía falta mucho por hacer, y particularmente en el aspecto social. No porque sea médico, pero creo que es lo más sensible. El que la gente tenga el derecho a la salud, que la salud sea de calidad, que no falten las medicinas, por lo menos puede estar tranquilo en ese aspecto que es tan delicado. En educación lo mismo. Un pueblo más educado va a ser un pueblo más exigente y que va a impedir o va a evitar que sucedan estas cosas que de repente vemos, las cuestiones de corrupción, etc. Es el gran tema. Es el gran tema y ya lo dice todo el mundo, ¿no? O sea, la corrupción es algo que no se ha logrado desarraigar. Es que ha empeorado, doctor. Bueno, y hay que seguir trabajando. Vamos perdiendo la batalla, le diría yo. Pues a lo mejor sí, pero yo creo que la mejor manera de combatirlo, primero es con Estado de Derecho y segundo es con educación. Déjeme decirle por qué, yo creo que esto es importante. Antes pensábamos que el PRI era el gran partido monopolista de las prácticas pues negativas, atrasadas de la corrupción, y que los otros partidos lo que no tenían era oportunidad de gobernar. Llegaron al poder el PRD, el PAN, concretamente el Verde ahora, por ejemplo, y vemos que la corrupción está ahí por encima de los partidos, por debajo de los partidos, que ninguno está exento, y eso sí preocupa porque como sistema político pues vemos un grave deterioro, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que eso es muy delicado. Y por eso ha sido siempre mi intención de participar, para demostrar que sí se puede hacer una función al servicio de los demás honestamente. Y pensando, bueno, si tú te comprometes pensando primero en el bienestar de los otros y después en el propio. Esa es la función, es un privilegio poder servir a los demás. Así lo tratamos de hacer en la Secretaría de Salud, creo que las cosas funcionaron bien. Lo intentamos hacer en la Secretaría de Educación, también creo que funcionaron bien. Y bueno, pues hay ese deseo de poder seguir sirviendo. Y yo lo dije muchas veces, qué mayor honor que poder servir a mi estado o a mi municipio. La verdad es que si hay una oportunidad, si las cosas se presentan adecuadamente, pues con mucho gusto participaría, ¿verdad? Porque creo que tengo todavía la fortaleza, tengo el deseo, tengo el gusto de servir a los demás. Y creo que León también puede estar mucho mejor y Guanajuato puede estar mucho mejor. Yo siempre tengo aspiraciones comparadas con otros estados que veo cómo van evolucionando. Pues así me gustaría ver a mi estado y ver a mi municipio. Usted ya lo mencionó, el municipio. En 2015 solo hay elecciones municipales y de Congreso. ¿Se ve buscando la alcaldía de León? Depende de la situación, como te digo. Hay que ver cómo se van presentando los escenarios políticos, porque como yo lo he mencionado, tampoco me voy a arriesgar a participar para perder. O sea, si veo que hay grandes posibilidades de ganar, pues le echaremos todas las ganas y por supuesto con un compromiso pleno a favor de mi ciudad. Si veo que las cosas son complicadas o que las encuestas incluso dicen que hay otra gente que está mejor,
contrario, lo apoyaría, hombre o mujer que sea. Lo que quiero es que cada día León tenga un progreso a través de mejores gobernantes, igual que nuestro estado. Hace un ratito estuvo aquí nuestra amiga Diana Preciado y hablaba de las marcas. Yo creo que la marca José Ángel Córdoba está muy bien posicionada, y en León particularmente. ¿De qué dependería esas condiciones para ganar? ¿Del partido político o de la alianza de partidos? Yo pienso que de la alianza y también de los cabildeos que se puedan lograr para establecer apoyos para la ciudad desde antes de llegar, ¿no? Poder tener la garantía que va a haber flujo de recursos, en fin, porque pues todo esto se hace con recursos, no nada más con buena voluntad y con mucho trabajo, por supuesto, pero sí, bueno, yo creo y tendría la ilusión de transformar mi municipio en 3 años y dejar una plataforma ya muy avanzada para la gente que siguiera. En fin, soy muy ambicioso en ese sentido y sí quisiera tener todas las piezas controladas para poder decir sí le entro, porque estoy seguro que nos va a ir bien. Creo que el Partido Verde está puestísimo, el PRI se ven muchas posibilidades. ¿Está usted haciendo trabajo? ¿Se está reuniendo con estos partidos? Mira, yo afortunadamente he tenido amistad con gentes de todos los partidos desde que estuve en el instituto. Entonces platicamos, les platico cuál es mi impresión, cuál sería mi visión, y bueno, pues estamos caminando hacia un futuro cercano que pudiera ya tomar definiciones, que todavía le faltan algunos meses porque ahorita yo tengo varios compromisos en la iniciativa privada que necesito cumplir, pero después de eso podemos ya ver con toda calma qué es lo que más le conviene, no a José Ángel Córdoba, sino a León. Esta es una pregunta capciosa. Sí. Si el PAN, en un arranque de sensatez, le propusiera participar, ¿ya rompió usted lanzas o está alejado totalmente del PAN donde militó? Mira, es muy complicado porque siguen en el poder las gentes con las cuales tuvimos como árbitros durante la contienda de la precampaña para mis aspiraciones como gobernador. Entonces, creo que sería pues volver a entrar al mismo juego, ¿no? Yo no me veo, la verdad, cómo están las cosas. ¿Dejó usted amigos en el PAN, no, doctor? Sí, por supuesto, mucha gente. Yo creo que el PAN tiene gente muy valiosa. Josefina, Calderón. Como lo tiene otros partidos, lo tienen. Desgraciadamente, lo que descompone los partidos son las gentes que no son tan buenas, y las hay en todos. Entonces, yo lo que quiero realmente es poder tener la garantía de una contienda democrática, es lo mínimo que pido. Y entonces, bueno, pues ya es interesante participar. Si exponerme a que me vuelva a pasar lo que me pasó, pues la verdad que digo, no tendría ningún caso. Oiga, quiero tocar otro tema con usted, y es ya muy relacionado con su actividad profesional. Sí. Y además con su experiencia como secretario de Salud, y además con el hecho de que usted enfrentó una circunstancia que nunca nos había ocurrido como país, creo que a pocos países, si no es que ninguno, cuando el tema del virus de la influenza, un virus en ese momento desconocido, ya estamos en otra situación el día de hoy, pero no dejamos de estar escuchando en este momento, como nunca en el ínterin de 2009 ahora, una cierta preocupación social que se expresa, como son estas cosas. No quiero ser irresponsable, hay rumores, pero también hay versiones de pronto bien informadas que nos dicen que estamos viendo una situación otra vez complicada. La autoridad todavía no decide más que mandar mensajes que sentimos tranquilizadores. Lo malo es que no somos niños chiquitos, a veces no necesitamos que nos tranquilicen, sino que nos digan la verdad. ¿Cómo ve usted las cosas? Bueno, mira, el escenario actual es muy diferente al escenario del 2009, por varias razones. En 2009 estábamos esperando una pandemia de dimensiones muy graves por un virus como era el H5N1, que existe aún, que está en Asia, y el cual tiene una letalidad del 60%, es decir, de cada 100 gentes que tienen influenza H5N1, se mueren 60. O sea, pensábamos que el virus que estaba en 2009 podía haber sido ese. Era el que esperábamos, y de hecho nos habíamos estado preparando desde el 2005, hicimos simulacros con los Estados Unidos porque pensábamos que iba a llegar precisamente por la costa del oeste, por Los Ángeles. Entonces, pues, como hay el flujo ahora con los aviones, iba a entrar a la frontera norte, a México, por ahí de Tijuana, y entonces hicimos muchos simulacros con ellos. Finalmente se presenta esta situación inédita en donde tenemos un virus que es nuevo. Mutante. Un virus mutante que no sabíamos si iba a responder a los medicamentos que teníamos. No teníamos vacunas. Y por otro lado también, hasta ese momento, no en México nada más, sino en todo el mundo,
los diagnósticos de influenza, pues se hacían por inmunofluorescencia, que es una prueba que ya no se hace porque su utilidad es menor del 50%. Entonces, hubo que hacer una transformación y en ese momento realmente la amenaza era muy grande, porque si algo le tenemos miedo los médicos es a los virus. Dentro de los gérmenes patógenos, pues las bacterias ya más o menos las conocemos, pero los virus no sabemos muchas veces si van a responder o no a los medicamentos. Entonces eso sí genera una gran angustia. Y sabiendo que este virus tenía una gran transmisibilidad también, entonces teníamos que actuar de inmediato. Y no había que inventar el hilo negro, porque ya estaban los manuales de cómo había que actuar. Entonces se actuó haciendo una de las acciones que, bueno, finalmente fue la que más ayudó, que fue la distanciamiento social, en donde pues, hubo que suspender las clases porque las aulas es el sitio en donde más hay contagio, por razones obvias. Entonces los niños se contagian unos a otros, después van a la casa, contagian a los adultos. Esto pasó en 1918 con la influenza española H1N1, que mató a 500,000 de mexicanos, más que la Revolución Mexicana. Entonces no podíamos estar que, bueno, pues vamos a ver cómo se comporta, había que actuar. Y logrando ese distanciamiento y por la madurez de la población mexicana, controlamos realmente la epidemia en 2 semanas. Y además esas 2 semanas nos sirvieron para darnos cuenta si servía o no el medicamento. Afortunadamente sí servía. Y bueno, muchas otras cosas de cultura, de higiene, de lavado de manos, de cosas que hay que seguir practicando, del estornudo en etiqueta. Entonces, en ese momento creo que era muy diferente a lo que está pasando ahora, porque ahora todo eso ya lo sabemos. Ahora ya tenemos vacunas. Ahora ya sabemos que los Celtamivir funcionan. Ahora ya sabemos, las lecciones aprendidas fueron enormes. Y por eso fue que el mundo se benefició con la experiencia de México, porque ellos experimentaron en nosotros. Entonces ya les dijimos, sí sirve el medicamento, hay que darlo antes de 3 días, si no, no funciona. Pero si lo das antes de 3 días, el paciente se recupera rápidamente. Pudimos equipar a todos los estados de la República con nuevos aparatos de biología molecular para hacer el diagnóstico preciso de qué virus era, ¿no? Con falsos negativos del 60%. Con esos equipos hoy podríamos saber rápidamente cuántos casos tenemos. Exacto. Entonces, lo que pasa es que también OMS determina, bueno, cuando tú tienes una epidemia, ya después de un tiempo muestrea nada más al 10%. Pero si tienes la sospecha clínica que la persona tiene H1N1 por la intensidad, dale tratamiento, no le pasa nada. Lo peor que le puede pasar es que se alivie más rápido. Entonces, creo que, por un lado, lo más importante primero es la información a la población. No para apanicarla. En aquel tiempo hubo un pánico porque no nació de aquí, nació del resto del mundo. Porque otros países estaban esperando y entonces dijeron, a lo mejor sí es. Pero dentro de lo que cabe, la reacción social fue madura, ¿no? Fue muy con madura. todo y el pánico. Fue muy madura, fue muy cooperadora. No, porque ir a comprar tapabocas y acabarse los de la farmacia, pues bueno, eso no tiene nada de malo. Ahorita tampoco hay. O sea, la verdad es que de cualquier manera algunos consumibles se acaban muy rápido. Y creo que lo importante es que no se pierda esa conciencia, primero, de la importancia de la vacunación. Y ahí yo quisiera que se olviden de muchos mitos que la gente ha dicho. Las vacunas que se venden, que se utilizan en México, que son gratuitas, por cierto, que en general se compran 30 millones, son de las mejores que hay en todo el mundo. Hay 4 países en general que producen vacunas: Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Suiza. Las vacunas son muy seguras, ya tienen una cantidad de pruebas, bueno, ya han pasado 5 años de pruebas. Las reacciones que provocan son rarísimas. Aquello del Guillain-Barré que alguna vez se dijo, pues hicimos un estudio y vimos que había menos Guillain-Barré en la gente vacunada que en la no vacunada, o sea, no tiene nada que ver. Se informó en el último corte que se habían aplicado 16 millones de esos 30 millones. ¿Es la cifra normal a estas alturas? Yo creo que debería ir un poco más adelantado, porque lo que pasa es que a veces si no se da toda la fuerza al inicio para motivar a la gente que vaya, o buscar a la gente, Arnoldo, muchas veces en las campañas de vacunación, pues ya no era, vayan al centro de salud, los vamos a buscar donde ustedes pasan, como ahora lo está haciendo otra vez la Ciudad de México, en el metro, por ejemplo, o en algunas ciudades, en los centros comerciales. Es que a la gente le da flojera y dice, a mí no me pasa, no me va a dar la enfermedad. Entonces, pero si la tiene en la pasada, sí se la pone. Siendo parte de un grupo de riesgo siempre. Sí, por supuesto. O sea, hay que seleccionar porque no son 100 millones de vacunas, son 30 millones para las gentes que tienen más riesgo. ¿Usted cree que no hay ningún motivo de alarma ahorita? Yo creo que la gente debe estar consciente y volver a actuar como actuó en el 2009,
teniendo los cuidados de que si está enferma no vaya a los lugares públicos. Llama la atención, doctor, y bueno, esto puede ser una pregunta complicada porque usted es muy políticamente correcto, que no haya aparecido la Secretaría de Salud, Mercedes Juana, a mandar un mensaje. Ha aparecido un subsecretario por ahí, pero no se le ha dado la relevancia política. Pues mira, no sé, hay formas, ¿no?, de gobernar, y hay gente que le gusta el aparador, hay gente que no le gustan los medios, porque de repente pues es difícil. Yo creo que una de las actividades más desgastantes como que tiene una función pública es esa, el saber contestar a los medios con claridad, con pertinencia y con congruencia, ¿no? Muchas veces puedes caer en una incongruencia y dicen, este está mintiendo. Y bueno, aquí es muy difícil poder saber exactamente cuál es la situación actual, porque no se está muestreando a la mayoría de la gente. Y con eso pues no sabes realmente cuántos casos ha habido. Y además, si muestreas nada más a una parte, pues tendrías que sacar una proporción. Si mostraste a 100 gentes y de ahí te salieron 10 positivos H1N1 y estás teniendo 1000 enfermos de infecciones respiratorias agudas graves, pues entonces ya son por lo menos 100 casos, aunque los otros 90 no los hayas muestreado. Pero hay forma de muestrearlos. Ahora, no necesariamente a todos. Lo que importa es, primero, que la gente tome conciencia, que sí hay que cuidarse, que si está enferma no vaya a contagiar a los demás, ¿verdad? Y que los lugares donde hay muchas aglomeraciones pues siempre son más riesgosos, sobre todo los cerrados. Tenemos la feria. Sí. Después también el hecho de que si se sienten mal, vayan con el médico. Ahorita ya hay derecho a la salud para todos los mexicanos. Claro. Y medicamento, se supone, hay en todos lados. Ese es el último tema que le quiero tratar muy rápidamente. Usted fue el gran impulsor del Seguro Popular. Vemos ahora, y se ha convertido en tema de polémica, está en varios medios de comunicación, Zona Franca lo ha tratado, pero otros medios también, esta cuestión de la negociación para la compra de medicinas, donde, bueno, se generó toda una industria, o creció mucho la industria en torno a eso. Estamos observando que los precios que paga el gobierno por los medicamentos que van destinados al Seguro Popular, que son gratis para los derechohabientes, son más caros que los que pagan los ciudadanos que no tienen Seguro Popular en las farmacias. Se argumentan muchas cosas al respecto, pero no estamos ahí también entrando en un dispendio o perdiendo recursos que podrían servir más bien aplicados en ese gran sistema de seguridad social. Sí, mira, ahí lo que ha pasado, Arnoldo, es que esto se rige por la ley de presupuesto. Y bueno, pues quienes hacen las leyes, los mismos legisladores, pues que defienden a sus estados y que a veces les conviene más, y hay que decirlo con toda claridad, pues de que no haya demasiados controles. Siendo que en estas cosas sí creo que entre más controles hayas mejor, porque el recurso que se usa en salud aún es escaso y hay que usarlo óptimamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros en 2007 sacamos una publicación en uno de los diarios nacionales, son varios, en donde mostrábamos la comparativa de cómo compraba X estado la ampicilina, 500 miligramos en un frasco de 20. Y a veces las diferencias de un estado con otro eran del 500%. Y entonces logramos que en la ley se pusiera, no se va a pagar, o porque eso se reembolsa a través del Seguro Popular, más que una variación de un 10%. Más del 10% lo absorbe el Estado, primero. Segundo, ese trabajo de compras consolidadas se insistió mucho, porque obviamente no es lo mismo que tú como Estado compres 1 millón de piezas a que como país compres 100, 200, 300 millones de piezas. Entonces los invitábamos a que los compraran consolidadamente, como ahora, y desde el gobierno anterior se estaba haciendo, y se han logrado grandes ahorros, todas las instituciones. Entonces, con eso se lograban grandes ahorros, pero les quitas el margen de maniobra local. Entonces, como hay autonomía, algunos no quieren. Estamos interviniendo en la cuestión electoral, que porque hay gobernadores que le meten mano a sus institutos electorales y no intervenimos en esta cuestión. Parece que hay lugares donde sí ameritaría una federalización. Y estoy de acuerdo. Y yo en un momento dije, bueno, creo en la madurez de los estados, pero hay que estar encima, haciendo vigilancia, y al que haga cosas deshonestas, pues que la ley lo castigue. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya considerado y nos haya permitido invitarlo y tener tiempo para platicar ampliamente, pero me gustaría hacerlo de nueva cuenta, pues cuando ya se acerquen los tiempos, ¿no? Sí, con mucho gusto. Por ahí de medio año, a ver cómo van evolucionando las cosas. Encantado. Sobre todo las de la política. Un honor estar contigo en el programa. No, para nosotros es de verdad un gusto, porque además, usted lo notó, pues es una plática franca, no anda usted con cosas, hay políticos que de repente le dan demasiadas vueltas a las cosas. Yo lo felicito y le agradezco. Gracias, Arnoldo. Es el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, usted lo conoce muy bien. Yo hago una pausa.